Muy bien. Ok. Opa. Aquí quería mostrarles, ¿verdad? Los tipos de fracturas de los meniscos, o roturas de los meniscos. Antes, cuando un paciente presentaba una rotura del menisco, se les retiraba completamente el menisco. Antes, ¿verdad? De un tiempo para acá, se fue cambiando evidentemente ese método porque se vio que justamente como los meniscos, la idea del menisco es amortiguar el peso y realizar una mejor coaptación articular, una mejor fijación articular. Entonces, al retirarlo porque se rompió, muchas otras lesiones más se generó a raíz de eso. Entonces, incluso se hizo mucho más propicio la artrosis también posterior a, la sección, ¿verdad? Del menisco. Entonces, aquí podemos observar, este sería un menisco normal, un menisco interno normal. Aquí vemos una ruptura longitudinal. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se retira esa partecita nada más. No se retira más por completo el menisco. En algunos casos, cuando ya está medio hecho pelota también el menisco, evidentemente se tiene que tomar otras medidas, ¿verdad? Y en ese caso ya se está colocando también ciertas prótesis en esa zona. Pero la idea es no dejarle sin menisco al paciente. Muchas veces también cuando es, por ejemplo, es grande ya, como en este caso, es grande la ruptura y se secciona esta parte, se le retira toda esta parte, evidentemente tampoco coapta bien. Entonces, hay una pendiente otra vez en la zona, ¿verdad? No fija bien, en teoría, esa articulación en ese caso. Muy bien. Ah, y aquí sus ubicaciones, ¿verdad? Este, como ven acá, es el lado interno y este el lado externo porque acá está el peroné. Entonces, el menisco interno, que es el que es más redondeado, está en esta zona, evidentemente, de la parte interna. Y en la parte externa encontramos el menisco externo que tiene una forma de C. Acá estas son todas internas. No es completamente cerrado, no tiene una forma de O completamente cerrado, pero el externo sí es más chiquitito, es más en forma de luna, ¿verdad? Luna incompleta. Los síntomas de la rotura de menisco. Así como en el cruzado, también tenemos en el menisco un menisco externo y un menisco interno. El externo o lateral presenta dolor al girar la rodilla hacia adentro, o sea que una rotación interna, dolor por presión o a la palpación del espacio interarticular externo de la rodilla. Voy a buscar acá. Interarticular externo. Externo. Esta zona. A ver, voy a buscar otra imagen un ratito para mostrarles. Ah, salió todo. Ratito les voy a mostrar con la imagen. Tenía una imagen aquí en donde estaba seleccionada la rodilla. A ver, en esta imagen les voy a mostrar. Cuando uno está parado, al tener extendida la pierna o la rodilla principalmente, aquí encontramos a la tapita de la rodilla que es la rótula, ¿verdad? Ok. Cuando hay una lesión a nivel del menisco externo, la lesión se presenta más o menos en esta zona. Sería en el espacio entre el hueso del fémur y el hueso de la tibia. Acá tenemos el hueso del fémur, el hueso de la tibia y acá le encontramos a la rótula. Bueno, voy a buscar otra imagen.
y acá. Acá, principalmente. Cuando una persona, esta es una pierna semiflexionada, por eso se observa la rótula por encima, o sea, sube la rótula cuando uno se sienta, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos palpar, por ejemplo, el menisco, no vamos a palpar propiamente el menisco, pero sí el punto doloroso, que nos va a hacer determinar si es o no una lesión a nivel menisco externo. Esta es una pierna lateral externa, en este caso, de costado, ¿verdad? Aquí está el espacio. Este es el espacio al que se refiere. Entonces, acá más o menos se podría determinar al palpar si hay lesión a nivel del menisco. Más arriba cuando son los laterales y más sobre la cabeza de la tibia cuando es ligamento lateral externo también, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, eso nomás quería mostrar. A modo de que conozcan. Ok. Hay dolor de dos rodilleras, de rodilla al agacharse, posiblemente dolor al estirar o extender la pierna activamente, dolor agudo de rodilla que no se puede localizar con precisión, hay un dolor difuso. Entonces, en algunos casos, cuando es muy puntual, la lesión meniscal se puede determinar la misma, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que el dolor es difuso, el dolor es aparentemente en todas partes no le duele luego puntualmente, sino eh, eh, abarca toda la rodilla. Hay inflamación e hinchazón de la rodilla, que justamente es una de las situaciones por las que el dolor puede ser difuso también. Chasquido o crujidos durante los movimientos de extensión. Hay veces que se le incluso cuando son pacientes jóvenes, evidentemente, esos chasquidos determinan que es una lesión o una ruptura del menisco. Pero cuando ya es más grandecito nuestro paciente, ya es más bien por la artrosis, usualmente ese chasquidito, ¿verdad? Entonces siempre hay que determinar también la edad de la persona para determinar esa situación. Menisco interno o medial, hay dolor al girar la rodilla hacia afuera, o sea, una rotación externa. Dolor por presión o a la palpación del espacio interarticular medial de la rodilla, que aumenta con la torsión y la flexión. Hay dolor al levantarse de la posición en cuclillas, que en teoría no deberíamos hacer, por cierto. Dolor al doblar la rodilla activamente con acciones como subir y bajar escaleras. También presenta inflamación e hinchazón de la rodilla. Y los chasquidos o crujidos durante los movimientos de flexión completa de la rodilla. En este caso, en flexión. Y cuando es del menisco externo, entonces, en extensión. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la rotura de menisco? Las causas de una rotura de menisco son variadas y van desde traumáticas, o sea que son causadas por un accidente, hasta degenerativas, que son causadas por un deterioro excesivo. Las causas de las roturas de meniscos traumáticas. Vamos a ir diferenciando entre la traumática y la degenerativa entonces. La traumática, que ya sería más bien una lesión más o menos, más bien aguda. Las lesiones traumáticas ocurren principalmente en pacientes jóvenes y activos como resultado de movimientos extremos que influye una hiperextensión, torsión o flexión repentina, siendo así los desencadenantes típicos de una rotura de menisco. Las lesiones por torsión en una extremidad semiflexionada asociadas a una actividad deportiva como esquiar, tenis, correr y jugar fútbol.
También otra de las causas podría ser una caída o impacto directo sobre la articulación, las caídas sobre la rodilla, por ejemplo. Lesiones en tejidos adyacentes, por ejemplo, una fractura en la meseta tibial, una ruptura de los ligamentos cruzados o colaterales que justamente estuvimos mencionando. En el caso de las roturas de menisco degenerativas, que es lo que ya de un tiempo para acá, por un desgaste más bien, va lesionando, son de desarrollo tardío y de origen multifactorial. Podríamos asociarle de manera crónica también. No asociado a un trauma, sino a situaciones que conllevan a la degeneración del menisco. Siendo así los desencadenantes típicos de la rotura degenerativa el deterioro meniscal asociado al envejecimiento, microlesiones repetidas, por ejemplo, al agacharse con frecuencia y al levantar cargas pesadas, actividades deportivas, futbolísticas, corredores y laborales que aumente el estrés sobre los meniscos, mineros, constructores, jardineros, eh, es decir, personas que en el trabajo se mantienen mayormente arrodilladas. Las domésticas también, por ejemplo. Entonces, son básicamente los factores o las causas del por qué uno puede ir lesionando los meniscos. En cuanto a la prevención de la rotura de menisco, tratándose de una afección de salud de origen frecuentemente traumático, no es posible su prevención directa. Sin embargo, algunos cambios y acciones enfocadas en mantener la salud de las articulaciones inferiores pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir lesiones meniscales. Mantenerse físicamente activo para preparar a sus articulaciones para las demandas de un deporte o una actividad extenuante, evitar torcerse o girar rápidamente mientras aún mantenga el pie sobre el suelo. Evidentemente, y algo que nunca queremos prestar atención, bajar de peso y evitar sobrecargas las rodillas con peso que no pueda tolerar. Por ejemplo, cargas extremas en un primer entrenamiento, que también suele ocurrir mucho en el gimnasio. Ejercicio regular, evitando el sobreentrenamiento, enfocado en el fortalecimiento de los músculos que recubren y estabilizan las rodillas. En este caso, por ejemplo, los músculos femorales, ¿verdad? Los cuádriceps, isquiotibiales y demás. Entonces, básicamente no hay una manera propia de prevenir una ruptura del menisco, porque como menciona, es más frecuente su origen traumático, o sea que sin querer queriendo, ¿verdad? Pero a modo de fortalecer o de mantener activa esa articulación, es conveniente que mantengamos un buen peso corporal, mantenernos activos y alimentándonos saludablemente también, que nunca prestamos atención a eso incluso, y tiene también muchísima importancia en la parte muscular incluso. Los tratamientos analgésicos y antiinflamatorios, por ejemplo el diclofenaco y el ibuprofeno. Infiltraciones con fármacos antiinflamatorios como la cortisona o plasma rico en plaquetas en el espacio articular. Evidentemente todo esto lo realizan los médicos, ¿verdad? Uso de hielo sobre la región articular afectada, eso sí podemos hacer nosotros. Protección y reposo mediante el uso de órtesis y ayudas ortopédicas como los vendajes, plantillas ortopédicas, rodilleras y muletas. Muleta principalmente para evitar esa sobrecarga en la articulación. Fisioterapia para mejorar la movilidad articular, la fuerza muscular y la estabilidad articular. Algunos casos pueden ser tratados y curados efectivamente
mediante un abordaje terapéutico conservador, pero otros, sin embargo, solo pueden ser solucionados mediante una cirugía. Eso es también lo que les estaba mencionando hace rato, que evidentemente el utilizar, por ejemplo, ciertos, o sea, cuidándole a la articulación de cierto modo, podemos evitar también o afectar más al menisco, o en el caso de que haya sido una mínima la ruptura, en este caso, podemos ir realizando estos tratamientos, ya sean los conservadores junto con los médicos, para poder mitigar un poco más la sintomatología, porque si bien no se va a curar, o sea, no es que se va a unir solito y se va a pegar eso, vamos a ir manteniendo y vamos a ir evitando lesiones en zonas aledañas, ¿verdad? Entonces, podemos ir evitando eso, justamente con lo que mencionamos antes también, ¿verdad? Manteniendo un peso saludable, alimentándose bien y cuidando esos aspectos, evidentemente. El uso de rodillera está bien durante el ejercicio, siempre va a depender del paciente. Más que nada depende del paciente. En teoría, utilizar un vendaje a nivel articular va a limitar el movimiento. Y en teoría, si es que hay una limitación del movimiento en cuanto a rango articular, no se trabaja completamente la parte muscular, pero dependiendo de la lesión del paciente, se puede, o sea, o es eso o el no hacer también, ¿verdad? Que en este caso es peor el no hacer. Entonces sí se puede utilizar. Como te digo, siempre dependiendo del paciente, pero hay ocasiones en las que no quieren usar nada de las vendas, porque les estorba. Bueno, tendinitis de la pata de ganso. Suena medio chistosito, ¿verdad? La pata de ganso. Este es un tendón también que proviene de un grupo muscular eh, en cuanto a su inserción. Eh, es la unión entonces de tres músculos que son el semitendinoso, el sartorio y el recto interno, que se sitúa o se inserta en la cara interna de la rodilla, que sería más bien en esta zona. La tendinitis en esa zona, como bien dice, tendinitis, en su terminación itis, hace alusión a una inflamación de esa zona tendinosa, del tendón, ¿verdad? En donde, como les digo, en donde se insertan estos tres músculos: el semitendinoso, el sartorio y el recto interno. Son tres músculos, algunos de la parte que forman parte del cuádriceps, otro que forma parte del movimiento de flexión de cadera, y el otro músculo que es del isquiotibial. Constituye la causa número 1 de dolor de rodilla en mujeres que se quejaban de dolor al bajar o subir escaleras, al levantarse de una silla, o referían dificultad al flexionar las rodillas. Semitendinoso, sartorio y recto interno, Ana, no tiene nada que ver el glúteo en ese caso. Entonces, usualmente cuando se quejaban al realizar estos movimientos, es que mencionaban o le atribuían a el dolor en esta zona interna. Se le llama pata de ganso por la forma de su inserción. Acá no muestra bien, pero en teoría tiene relativamente la forma de la pata del ganso, ¿verdad? De ahí el nombre más que nada. Muy bien. Un ratito. Uy, los signos y síntomas de la tendinitis de la pata de ganso. Hay inflamación en el interior de la rodilla. Hay ocasiones en las que no se nota y otras en las que sí, cuando ya es muy avanzadita la tendinitis. Dolor en la zona interna de la rodilla que se extiende hacia la parte delantera e inferior de la rodilla.
Muchas veces se le atribuye también al tendón rotuliano en este caso, o a los laterales, lateral interno, el ligamento lateral interno de la rodilla, por la localización, ¿verdad? Entonces, con ciertas pruebas también que se le puede realizar al paciente, se puede determinar si es esa o no la lesión. Y evidentemente se le realiza una ecografía para concretar o confirmar el diagnóstico. Palpación dolorosa en la cara interna del muslo y la rodilla. Flexión y extensión de rodilla dolorosa. Hay trastornos en la marcha y dificultad para caminar, sentarse, levantarse de una silla o subir y bajar escaleras. Justamente porque al realizar estos movimientos son los que se realizan cuando hacemos todas estas actividades. Entonces, a raíz de eso es que se limita o dificulta el realizar esos movimientos porque hay dolor en la flexión y en la extensión de rodilla. Si la tendinitis persiste, la gonalgia o dolor de rodilla también puede ocurrir en reposo o incluso de noche. Usualmente, o la mayoría de las lesiones, cuando uno está en reposo o es de noche, evidentemente de noche te vas a descansar, vas a dormir y demás, ahí no debería resentirse tanto, no se debería sentir tanto esa molestia, en teoría, ¿verdad? Pero en este caso, sí hay molestias por más que uno no esté realizando ninguna actividad. Los factores de riesgo o causas. Algunas alteraciones y acciones pueden promover la aparición de una tendinitis de la pata de ganso. Los factores más destacables son, como siempre les digo, el sobrepeso, deficiente calentamiento y estiramiento deportivo de los miembros inferiores, calzado inadecuado para el tipo de pisada. Esta es una problemática que siempre, en donde siempre tenemos que ver nosotras las mujeres, por el uso de calzado, principalmente los calzados altos, los calzados muy apretados, muy cerrados, en donde justamente si tenemos luego alterada la pisada, pisamos hacia adentro, pisamos hacia afuera, o tenemos el pie plano, o tenemos el arco plantar muy alto, eso influye en el calzado que utilizamos. Tenías luego pie plano y estás usando un calzado altísimo, ¿verdad? Evidentemente en la pisada y en la marcha luego ya se va a ver alterado. Entonces ahí mismo vamos ocasionando este tipo de lesiones entonces. Con artrosis o artrosis de rodilla, deformidades en la rodilla y pies, justamente, alteraciones biomecánicas, hay acortamiento de los isquiotibiales, inestabilidad pélvica, hiperpronación del pie y excesivo valgo dinámico. Alteraciones en la marcha más que nada y alteraciones en las pisadas inclusive. Golpes o traumatismos que irriten el punto de la pes anserinus. Eh, a ver, ¿cómo les voy a explicar? Básicamente, dependemos mucho del tipo de pisada que tengamos para que uno pueda ir lesionando. Por ejemplo, una persona que está pisando hacia adentro, o sea, tiene una pisada pronada, o pisa mirando, o sea, los dedos de los pies se miran, o sea, pisa hacia adentro y se miran los pies. Ese sería el valgo dinámico. En ese caso, por ejemplo, evidentemente se va a ver ya alterado todo el esqueleto por la manera en la que pisamos. Entonces, esa pisada va a ir alterando hasta inclusive si va alterando incluso hasta la quijada. Imagínense ustedes cómo va a ir afectando a la rodilla, ¿verdad? Que es la articulación más próxima a los pies. Entonces, a ver, si pese a que tenemos ese tipo de pisadas, estamos luego otra vez utilizando calzados inadecuados para nuestro tipo de pie. Los traumatismos que le vamos a ir generando a las rodillas o al esqueleto mismo va a ser el doble que en teoría una persona que esté usando un calzado inadecuado pero que esté pisando bien.
Entonces, estamos agravando más la situación acá. Por eso es que justamente se le relaciona más a las mujeres o se le atribuye más a las mujeres este tipo de lesión que a los varones. La prevención de la tendinitis de la pata de ganso. Mantener un peso saludable. El sobrepeso corporal ejerce una gran carga sobre todos los tendones, músculos y demás tejidos conectivos de los miembros inferiores. Un buen control de peso puede ayudar a aliviar la presión de las rodillas. Eso en todas las patologías que estuvimos viendo hasta ahora. Realmente influye muchísimo el peso en las rodillas y en el tobillo. Evite permanecer en cuclillas, como siempre les digo, no tenemos que sentarnos sobre los pies. Mantenernos arrodillados por mucho tiempo también puede ir agravando esta situación o detonar este tipo de lesión. Mantener un sano nivel de glucosa en la sangre y mantenerse hidratado durante el entrenamiento. De ese modo vamos a ir evitando los calambres, vamos a ir evitando las lesiones a nivel muscular también y a nivel tendinoso. Usar el calzado adecuado para el tipo de pisada, la misma cosa. Hay ocasiones en las que incluso se les incorpora una plantilla ortopédica más que nada para poder mejorar esa pisada. Decía que tanto queremos usar o si no tenemos de otro y tenemos que usar, porque también está la gente que tiene que realizar modificaciones progresivas del entrenamiento e involucrar ejercicios de estiramiento y acondicionamiento al entrenamiento, especialmente de los músculos internos y posteriores del músculo. En teoría, principalmente si tenemos esa tendencia a lesionar esa zona. Pero en teoría, lo ideal sería, evidentemente, estirar todos los grupos musculares a trabajar. Muy. Los tratamientos. El médico o traumatólogo implementa medidas farmacológicas para el control de los síntomas y va indicando reposo, uso de antiinflamatorios y analgésicos por vía oral, ya sea ibuprofeno o el diclofenac. El uso de frío o hielo en la zona dolorosa también puede ir paliando un poco la sintomatología por el efecto de vasoconstricción que genera, ¿verdad? Las plantillas ortopédicas para poder mejorar nuestra pisada en el caso de que se haya, eh, o sea, en el caso de que se haya ocasionado a raíz de una mala pisada esta cuestión. O también por el uso de ciertos calzados. Como les dije, podemos tener una buena pisada, pero el calzado que estamos utilizando, porque tenemos que usar calzado alto, por ejemplo, para la oficina o lo que sea, entonces implementar o incorporarle esa plantilla ortopédica para que no nos afecte mínimamente, porque tampoco es que hace milagros la plantillita. Son pocos los casos que pasan por una intervención quirúrgica por este motivo. Entonces, es más bien algo que se va a ir tratando dentro de todo, ¿verdad? Y el tratamiento de fisioterapia también que suele ser indispensable en estos casos, ya sea para aliviar la sintomatología y también para ir trabajando la parte muscular también. Muy bien. Justo ahora me avisa que en 10 minutos termina nuestra conexión. Muy bien, acá yo les preparé o les coloqué la bibliografía de las páginas de donde yo saqué todas estas lesiones o esta información, por si quieran ingresar y leer un poquito, informarse un poco más o indagar un chiquito. Están en su libre derecho, ¿está bien? ¿Me escuchan? Oh, Sí, profe. perfecto. Yo hablando, estaba mi micrófono apagado. Muy bien. Ok, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Entonces,
Ahora sí completamos nuestra parte de lesiones de rodilla. Como les dije, es un poco más extensa esta partecita porque son muchas las lesiones que abarca la rodilla y son las más comunes, justamente. Voy a llamar un ratito a la lista. Eh, voy a ir controlando la asistencia, como les había dicho también. Voy a ir validando los puntajes en base a las asistencias también. Bueno, Ana está. Sí. Derlis. Derlis también. Gladys está también. Presente, profe. Lucía está. Presente, profe. Ah, está. Pero te había visto lo. Susamar está. César. Estoy. Sí, estoy. César estaba. Muy bien. Se conectaron todos. Salían y entraban, pero se conectaron. Richard está. Desde ayer ya lo Richard está. Y María también. Se emocionó Richard demasiado, ya quería dar su clase de kine. Casi me morí yo. No me diga que miércoles, Dios mío, dije qué mal que estoy. Dije, estoy tomando No, yo me medicamentos. asusté re mal. Yo pensé que, Dios mío, no puede ser que me olvidé. Dije, entré Hola, así otra vez hola, a mirar profe. mi agenda, el calendario, me entré a mirar, no, hoy es martes, dije. Es show. Nos alborotaste a toditas, Richard. Qué bárbaro. Muy bien. A ver qué dijo Susamar. Yo Control creo que Malasia. medio que salió. No, el mío me salió entrecortado ahora, no sé. Ya, ahora estoy leyendo lo que pusiste. No, no te escucho, Javier. Condromalacia rotuliana, Susamar. Sí, Tenés que algo así. cuidarte. Entrenar full la Sí, parte muscular. meu Deus, Sí. he sufrido. Usualmente se da mucho por las actividades deportivas también. Y el handball es tremendo para eso, porque Justamente, yo justamente, lanzo con la derecha, entonces el peso al saltar todo en la izquierda. ya. No, terrible. Yo tengo una amiga que entrena, ella toda su vida entrenó, entrena pesado y en una ocasión estaba teniendo problemitas ya en la rodilla y le evalué y ya suponía yo que era condromalacia. Le mandé a hacer una radiografía para observar mejor y ella tiene 30 años. Se va, se hace su ecografía y el radiólogo le asustó, pero que dio gusto. Le dijo el radiólogo, tenés artrosis, le dijo. Dios mío, que Eso. mucho que me reí de ese radiólogo, qué loco que está. ¿Cómo pico 30 años y va a tener Nunca. artrosis? Y era condromalacia lo que tenía. Y, pero tranquilo, Profe, sí, y eso es cierto que no tiene cura. no. La mayoría Ese de las lesiones articulares lo tienen que sacar si ustedes la cabeza que tiene cura. pero Pero, esa es tracción del cuádriceps, ¿verdad? ¿cómo? Mala tracción del cuádriceps es eso, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿La Y condromalacia? la malasia. No, es una lesión a nivel articular, una lesión a nivel óseo. Hay crepitaciones que incluso en su momento se creía que era ruptura meniscal, porque justamente por la edad no se le puede relacionar con la artrosis, que fue lo que hizo el radiólogo, ¿verdad? Bueno, Hay mucha crepitación, hace chasquidos, hace mucho ruido la rodilla. Y es una de dos. Hay ocasiones en las que nosotros justamente mandamos a hacer una radiografía para determinar si es meniscal o si es condromalacia. pero Eh, se despega, profe, la patela se despega. Se se despega, degenera, se se deje. degenera, no, no Ah, se despega, se mm, degenera, mm, se va deformando, hablando mal y pronto, por el desgaste. ya. Pero vos le cuidas mucho la parte muscular, trata de fortalecer siempre por la parte muscular y sin problema vas a estar.
Lo que sí podés consumir es más colágeno, podés consumir de repente. Gelatina es lo que tenés que consumir mucho. Gelatina Eh, sin sabor. eh, le digo yo. Gelatina, puedes consumir también. Más adelante yo creo que puedes tomar ya también la glucosamina, que es justamente eh, a modo de lubricante que consumen los pacientes con artrosis, pero que les ayuda mucho también a los pacientes con condromalacia. Profe, ¿y el alendronato? Yo no conozco ese, Ah, no conozco ese. porque mi mamá toma alendronato y el otro que dijiste. ¿Ese Creo que es para la circulación. en qué caso toma ese? Y ella tiene osteoporosis. Ah, ya, no, esos casos sí ya. En cuanto a medicación, sí, muy poco manejo, porque como les digo, es más bien el médico el que tiene que ir indicando eso. A Sí, grandes rasgos, a nivel traumático, sí manejo la parte medicamentosa, la parte farmacológica. Pero esos ya son más bien nombres muy comerciales nomás. sí. Pero sí, la glucosamina, por ejemplo, es el fármaco. Independientemente al tipo de eh, nombre comercial que tenga, independiente. Sí, totalmente. Con decirles que ahora mismo, por ejemplo, a nosotros nos llueven pacientes en fisio por el frío, justamente. A nosotros nos viene bien el frío en cuanto a trabajo. Todas las lesiones musculares, articulares, vertebrales, duele. Todo duele en el frío. Bueno, ya van saliendo los compañeros. Nos vemos, chicos y chicas, el próximo miércoles, Dios mediante. Vamos a estar en contacto entonces. Como les digo, siempre las informaciones voy a estar dando en la clase, ya no en el grupo, ¿está bien? Está Cualquier bien. cosita, vamos a estar comunicándonos en la clase, ¿está bien? Esto yo Ah, voy a, trabajo. la grabación voy a alzar a la plataforma, el PowerPoint también voy a alzar a la plataforma, ¿está bien? Dale, profe. Perfecto. Trabajo. Partner. No, Ah, bueno. nos vemos, chicos. Que tengan un buen resto de jornada y que tengan una buena noche. Gracias. Abríguense.